con el segundo poema más importante de Homero, que es la Odisea. La Odisea es conocido como el poema de la paz, porque al contrario de la Ilíada, en esta obra vamos a ver una reconciliación, que es un tema muy importante. Ahora, tenemos género épico también, especie epopeya. Antecedentes, el final de la guerra de Troya. El tema principal, aunque no se haya puesto, bueno, el tema principal es el regreso de Odiseo a Ítaca. Muy bien, profesora, pero yo he escuchado que le dicen Ulises. Es verdad, a Odiseo le dicen Ulises. Odiseo para los griegos, Ulises para los romanos. Muy bien, antecedentes, el final de la guerra de Troya. Cuando nosotros ponemos antecedentes significa que es algo que no ha pasado en la obra. En este caso, ¿qué es lo que nos narra? Recordemos que la Ilíada solamente nos narró hasta los funerales de Héctor, pero de allí continuó la guerra. Muy bien, por fin terminó la guerra de Troya y ahora los griegos salieron vencedores, han quemado todo Troya y se están llevando todo el botín de la ciudad. Los reyes están en la playa despidiéndose para que por fin, después de 10 largos años, puedan regresar a su hogar. Y uno de los que está regresando a su hogar es Odiseo. Pero ¿qué es lo que pasa? Todos los reyes hicieron altares de sacrificios en honor a los dioses, pero Odiseo no quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque Odiseo es el que pensó los del caballo de Troya. Y eso dio final a la guerra de Troya. Pero bueno, todo el mundo estaba alabando a Odiseo y parece que se le subieron los humos y no quiso hacer sacrificio a los dioses porque él dijo que fue él quien terminó la guerra de Troya. Los dioses, ante esto, decidieron castigarlo y alejarlo de su hogar 10 años más. Odiseo estuvo lejos de Ítaca 20 años en total. Muy bien. Ahora, vamos con lo que viene a ser la obra en sí. Nos dice, inicia con el concilio de los dioses y finaliza con la reconciliación de Odiseo con su pueblo. Al contrario de la Ilíada, recordemos que la Ilíada, la narración es lineal, todo es de uno solo, recordemos, se divide en 24 cantos, igual esta, pero la Odisea tiene 3 partes, la telemaquía, el nostos y la venganza. La Ilíada no tenía partes. Ahora, otra cosa diferente entre la Ilíada y la Odisea es el tiempo. La Ilíada te contaba de un principio y un final, es de tiempo lineal. Por el contrario, la Odisea tiene tiempo cíclico. ¿Por qué? Cuando Odiseo empieza a recordar sus aventuras, vuelve al pasado. Entonces está volviendo, está regresando. Hay un tiempo cíclico hasta que regresa nuevamente al presente. Muy bien, vamos con las partes de la Odisea. Nos dice que inicia con el concilio de los dioses. Ha pasado 20 años de que Odiseo está lejos de su hogar. Y la diosa Atenea, que es la diosa protectora de Odiseo. ¿Por qué? Odiseo era un hombre muy inteligente, muy astuto. Y que recordemos, ¿quién es la diosa de la sabiduría? Pues Atenea. Por eso protegía a Odiseo. Atenea convence a Zeus de poder reunir a los dioses y decidir sobre el futuro de Odiseo. Así que en el concilio deciden perdonar a Odiseo y de que de una vez pueda volver a su hogar. Pero había un dios que no estaba contento, Poseidón. Poseidón decía que no, que debería seguir vagando en los mares, pero los dioses ya habían determinado que Odiseo podía volver a Ítaca. ¿Dónde estaba Odiseo después de 20 años? Estaba en la isla de Ogygia, la isla de la ninfa Calipso. Odiseo le mandaron a Hermes, el mensajero de los dioses, a que vaya a avisar a Calipso de que deje ir a Odiseo. Hermes va a esa isla, se encuentra con la ninfa y la ninfa le dice que no puede dejar ir a Odiseo porque ella lo ama. Hermes le dice, bueno, si tú desafías a los dioses, sabes lo que te espera. Ellos te van a quitar tu inmortalidad. Y inmortalidad para Calipso era sinónimo de belleza. Y bueno, ella no iba a dejar ir su belleza. Así que le dio una balsa a Odiseo para que el día siguiente salga de la isla. Pero como dijimos, había un dios que no estaba contento. Y era Poseidón. Poseidón hizo naufragar nuevamente a Odiseo. Muy bien, en la primera parte es la telemaquía. En esta parte nos narra los viajes del hijo de Odiseo, Telémaco, para ir en busca de su padre. Telémaco estaba cansado del abuso de los pretendientes. ¿Qué pasó? Pasaron 10 años de la guerra de Troya. Los reyes regresaron a su hogar. Odiseo no volvía. Pasaron más años. Y bueno, empezaron a venir líderes de diferentes pueblos, reyes de otros reinos, porque querían Ítaca. Le dijeron que Penélope tiene que elegir un nuevo rey porque Odiseo está muerto. Pero Penélope no lo creía. Y tampoco Telémaco, su hijo, porque cuando Odiseo se va, Penélope había tenido su pequeño Telémaco allí. Entonces, la reina trata de, de decir que esperen un tiempo, pero sí había pasado los años, y bueno, los pretendientes se quedaron allí en el castillo esperando a la decisión de Penélope,
pero como eran invitados en esos tiempos, habían costumbres de que tú tenías que tratar bien a los invitados. Entonces, Telémaco tenía que tratar bien, a pesar de que ellos maltrataban a sus sirvientes, a pesar de que ellos se comían todo lo que tenía en su casa y no lo respetaban. Así que Telémaco decidió ir a buscar noticias sobre su padre. Primero llegó a Pilos, donde se encontró con el rey Néstor. El rey Néstor le dijo que la última vez que vio a su padre fue a las orillas de, a las playas de Troya, donde todos se despidieron. Le dijo que vaya a Esparta, que seguro el rey Menelao sí tiene noticias. Así que es lo que hace Telémaco. Va a Esparta, se encuentra con Menelao y este le dice que sí ha escuchado sobre su padre. De que es más, está volviendo a Ítaca. Odiseo inmediatamente zarpa hacia Ítaca y en las playas, él quería ir corriendo al castillo, encontrarse con su madre y contarle sobre las buenas nuevas, pero se encuentra con un joven, el cual le dice: Telémaco, no vayas al castillo, porque los pretendientes están planeando matarte. Telémaco se quedó sorprendido y se dio cuenta en un momento de que ese joven era la diosa Atenea disfrazada y le estaba advirtiendo sobre lo que le iba a pasar. Le dijo: ¿sabes qué? Vete a la casa de Eumeo. Eumeo es uno de los sirvientes de Odiseo, era su porquerizo. Le dijo: quédate allí hasta que tu padre regrese y te encuentre. Es lo que hace Telémaco. Con eso termina la primera parte. La segunda parte es la parte más extensa, donde nos narran las aventuras de Odiseo. En la segunda parte de la Odisea, el Nostos, que significa el recuerdo de Odiseo, vamos a ver cómo, les dije, en la primera parte Poseidón hizo naufragar nuevamente a Odiseo. Y Odiseo logró pues llegar a duras penas a la isla de los Feacios. Allí, Odiseo, al nadar con todas sus fuerzas toda la noche, llegó y se quedó rendido. Al día siguiente, la princesa de la isla de los Feacios, Nausicaa, acompañó a los sirvientes que iban a ir a lavar la ropa para distraerse un rato. Estaba jugando allí con su pelota, de repente rodó y fue a perseguirla, y entre los arbustos encontró allí a un hombre tirado. Espantada fue donde sus sirvientes y les dijo que había visto un muerto. Entonces los sirvientes van y se dan cuenta que Odiseo todavía estaba vivo. Lo llevan al palacio y el rey Alcinoo lo recibe muy bien. En la noche, es más, le celebran una bienvenida allí al extranjero que había llegado. Él no había revelado su verdadero nombre hasta ese momento. Entonces, en el banquete, como era costumbre, invitaron a un Aeda. ¿Se acuerdan que Homero era una Aeda? Invitaron a una Aeda para que entretenga al público. Entonces, el Aeda empezó a contar sobre la guerra de Troya y empezó a exaltar a Odiseo, y que fue por él que esta guerra terminaba. Todos estaban encantados escuchando a la Aeda, y Odiseo empezó a llorar porque empezó a recordar todo lo que había vivido, todos los amigos que había perdido allí. El rey le pregunta el motivo de sus lágrimas y Odiseo revela su identidad. El rey le suplica que le cuente sus aventuras y Odiseo empieza a recordar eso. Le dice que salieron de Troya y al primer lugar que llegaron fue la isla de los Cicones. En esta isla, más bien los que se portaron mal fueron los hombres de Odiseo. Los Cicones eran personas normales, pero eran maltratados porque habían recibido a los hombres de Odiseo, los cuales ni se querían ir de esa isla. Los Cicones una noche llamaron a unos aliados para atacar a los hombres de Odiseo. Al escuchar el ruido de las armas, decidieron salir de ese lugar. Luego llegaron a la isla de los Lotófagos. Cuando llegaron allí, todos le recibieron bien, la gente, todo estaba muy bien, habían bastantes personas, todos al parecer estaban felices. Odiseo pues estaba maravillado por cómo la gente lo trataba, y en un momento se le acercan algunas personas de ese lugar y le invitan la flor de loto. Odiseo no la come porque Atenea le advierte. ¿Qué es lo que pasaba? La flor de loto es la famosa flor del olvido. Algunos de los hombres de Odiseo lo comieron, y cuando Odiseo les dijo que tenían que irse, ellos no sabían ni quién era Odiseo, ni cuál era su nombre, ni quién era su familia, ni siquiera sabían qué hacían ahí, ni a dónde iban. Entonces Odiseo prácticamente empujó a varios de sus hombres que habían comido de esta flor y se fueron de este lugar. Luego llegaron a la isla de los Cíclopes, donde se van a encontrar con el hijo de Poseidón, el cíclope Polifemo. Odiseo con sus hombres llegaron allí y empezaron a buscar provisiones. Entraron a una cueva donde todo era enorme y se dieron cuenta que ahí vivía un gigante. Odiseo les dijo: llévense todo lo que puedan para poder irse rápido, pero lamentablemente Polifemo empezó a llegar. Sintieron como temblores y trataron de esconderse, pero cuando Polifemo entró a su cueva y la cerró, empezó a oler a los hombres.
y los buscó y encontró uno de los hombres de Odiseo, lo partió en dos y se lo tragó. Luego encontró a todos los demás y los amarró allí. Empezó a cocinar en su cacerola porque al parecer no le gustó la carne cruda. Y Odiseo, pues, en un momento le empieza a hablar y le dice, Polifemo, ¿sabes qué? En nuestro barco nosotros tenemos una bebida exquisita. Ya que vamos a morir, bueno, tómatela tú, ¿no? Para que no se desperdicie. Polifemo va en busca de esa bebida y era vino. A Polifemo nunca había tomado vino y empezó a tomar un barril y le empezó a gustar. Tomó uno y otro y como era la primera vez que tomaba, entonces se cayó desmayado. Odiseo inmediatamente se desamarró y desamarró a sus hombres y bueno, la única forma de mover la piedra de allí de la cueva que la tapaba era que Polifemo lo haga. Así que Odiseo con sus hombres agarraron un tronco y le sacaron punta y cuando Polifemo estaba despertando, recordemos que los cíclopes tienen un solo ojo, su único ojo estaba abriendo, Odiseo con sus hombres más fuertes empujaron la punta del tronco y le reventaron el único ojo al cíclope. Polifemo empezó a gritar de dolor y Odiseo ya lo tenía todo planeado. Le dijo a sus hombres que inmediatamente cuando esto sucediera ellos vayan y se escondan en la panza de las ovejas de Polifemo. Todos van a correr, Odiseo también, y Polifemo cuando estaba buscando a los hombres allí en el suelo, como sus ovejas le dificultaban, abrió la cueva y empezó a botar a sus ovejas para poder buscar a los hombres de Odiseo. Pero lo que no sabía es que en la panza de las ovejas se estaban yendo Odiseo y sus hombres. Ahora, recordemos que en todo este proceso Odiseo no le había dicho su nombre, bueno, su verdadero nombre a Polifemo. Le dijo, yo me llamo Nadie. Así se conocían, que él era Nadie y el otro era Polifemo. Entonces Polifemo empezó a gritar allí y llegaron sus hermanos y le dijeron, Polifemo, ¿qué te ha pasado? ¿Quién te ha hecho esto? Y le dijo, nadie me lo ha hecho. ¿Cómo que nadie te lo ha hecho? ¿Que tú solo te has reventado el ojo? ¿Que no, ya les dije que nadie me lo ha hecho. Entonces así, cansados de que les diga que nadie se lo había hecho, se fueron de ese lugar. Polifemo a duras penas llegó hasta la playa y Odiseo le gritó, ¿sabes qué? Para que se lo recuerdes a tu padre, yo me llamo Odiseo. Polifemo lo maldijo y le dijo, solamente uno de ustedes va a sobrevivir y poder ver nuevamente a Ítaca. Tomó una roca y se bajó uno de los barcos de Odiseo. Luego va a llegar a la isla de los Lestrigones. Los Lestrigones eran antropófagos, que significa que comen hombres. Llegaron allí. El barco de Odiseo era el que estaba más alejado. Y cuando se dieron cuenta, cuando los hombres de Odiseo bajaron, llegaron unos gigantes a perseguirlos y a comérselos. Odiseo, al ver esto desde lejos, zarpó con su barco. Aquí solamente se salvó un barco, el barco donde estaba Odiseo. Todos los demás barcos de los hombres de Odiseo murieron allí. Odiseo, un poco más precavido, luego llegan a encontrarse con Eolo. Eolo es el dios de los vientos. Eolo le regaló a Odiseo una pequeña bolsita y le dijo que ahí estaban los vientos de todo el mundo, pero Odiseo no se lo dijo a sus hombres. Empezaron a navegar allí y sus hombres sentían mucha curiosidad. Ya estaban llegando a Ítaca, se podía ver a Ítaca desde lejos. ¿Y qué es lo que pasa? Les dice, le entra pues la curiosidad y abren la bolsa y todos los vientos salen y nuevamente su barco se pierde en el mar. Luego de allí llegaron a la isla de la bruja Circe, donde transforma a los hombres de Odiseo en cerdos. Él con la ayuda del dios Hermes logró engañar a Circe y nuevamente hacer que sus hombres vuelvan a la normalidad. Luego le pidió a Circe poder ir a la isla de los muertos. Llega a este lugar porque quería entrevistarse con el alma de la divino Tiresias para saber qué camino tomar. Llega ahí y lamentablemente se encuentra con el alma de su madre. Odiseo no sabía que su madre ya había muerto. Su madre se había suicidado porque no soportó el dolor de no saber si su hijo estaba vivo o muerto. Luego de allí pasó por el lugar de las sirenas, donde Odiseo le colocó cera de vela en los oídos de todos sus hombres y a él les dijo que lo amarren al mástil, le hagan los nudos más fuertes porque él sí quería escuchar el canto de las sirenas y logró pasar allí. Luego llegó donde los monstruos Escile y Caribdis. Recordemos, Escile era un monstruo que salía de una cueva y tenía como brazos tentáculos y jalaba los barcos para reventarlos en las peñas. Y Caribdis era una boca en el agua que succionaba los barcos. Lograron salvarse solamente algunos. Aquí se destruyó el barco de Odiseo. A duras penas llegaron a la isla de Helios. Helios es el dios sol.
Cuando Odiseo se había quedado dormido después de nadar con alguno de sus hombres, cuando Odiseo despertó empezó a percibir que estaban cocinando carne y le dijo que de dónde habían sacado esa carne. Y le dijo, en esta isla hay un montón de vacas gordas. Y Odiseo se acordó que esa era la isla de las vacas sagradas del dios Helios. Zeus, molesto por lo que habían hecho, empezó a lanzar rayos y murieron todos los hombres de Odiseo. Solamente él se salvó y logró llegar a la isla de la ninfa Calipso, donde se quedó 7 años. Maravillados por estos, el rey Alcinoo le dijo que lo iba a ayudar y le dio un barco, y así Odiseo se dirigió a Ítaca. La tercera parte se llama La venganza. Odiseo regresa allí, la diosa Atenea le dice que tiene que disfrazarse de un vagabundo para que pueda entrar al palacio. Se encuentra con su hijo, se encuentra con Eumeo, y al día siguiente van al palacio para vengarse de esos pretendientes. Cuando llegan a la puerta, Odiseo entra allí y había un perrito ya todo viejo. Era el perro de Odiseo que se llamaba Argos. Argos es el primer personaje que reconoce a Odiseo disfrazado, porque estaba con el disfraz de vagabundo. Él mueve su colita allí y la felicidad fue tanta que el pobre perro le dio un paro cardíaco y se murió en ese momento. Luego Odiseo entra a la ciudad, los pretendientes lo trataron mal, Odiseo entra a la cocina, allí lo ayuda Euriclea, que es el segundo personaje que reconoce a Odiseo disfrazado. ¿Por qué? Cuando le estaba lavando los pies, ve una cicatriz que Odiseo se había hecho de joven. Luego de esto, Odiseo va donde los pretendientes que estaban esperando a Penélope, la cual recordemos que los había engañado, donde decía que tejía y en las noches destejía, ¿no es cierto?, ese telar. Entonces, Penélope tenía que de una vez decidir. Tenían que pasar una flecha por 12 agujeros que habían en una hacha. Ningún pretendiente pudo. El único que pudo era ese vagabundo. Se sacó el disfraz y mató junto con Telémaco a todos los pretendientes. Odiseo se encuentra con Penélope, le narra cómo había hecho el hecho nupcial y se da la reconciliación de los esposos. Al día siguiente viene la familia de los pretendientes y les dice, piden cuentas por sus muertos. Y Odiseo les da un discurso donde se reconcilia con su pueblo. Con eso termina lo que viene a ser la Odisea. Y las dos obras más importantes de Homero, recordemos, es la Ilíada y la Odisea. Muy bien, chicos, vamos a complementar lo que hemos aprendido en la teoría. Ahora, por favor, la parte de su comprensión lectora lo realizan en su libro nada más. Ahí responden las preguntas. Muy bien, veamos ya lo usual. Yo las preguntas impares, ustedes las pares. ¿Quién descubre a Odiseo en Feacia? ¿No es cierto? Odiseo, después de nadar, después de la ira de Poseidón, que no aceptaba el nuevo decreto que había dado en el Olimpo Zeus con los demás dioses, decidió hacer nuevamente naufragar a Odiseo cuando salió de la isla de Ojigie de Calipso y llegó, ¿no es cierto?, a la isla de los Feacios. Ahora, ¿quién lo encontró primero? ¿Quién descubrió a Odiseo allí que parecía ya muerto? La princesa de los Feacios, Náusica. Veamos, ¿quién es Demódoco? Demódoco es un personaje que aparece poco y que fue también allí en la isla de los Feacios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan cuando el rey quería que se entretengan sus invitados que estaban celebrando a este extranjero que había llegado? Sí, bueno, ¿invitó a quién? Invitó a un poeta para que vaya allí a entretener, y él empezó a contar sobre la guerra de Troya y exaltar a Odiseo. Por eso él empezó a llorar, porque empezó a recordar. Entonces, Demódoco es un Aeda de Feacia. Ahora tenemos, Odiseo se encuentra con Anticlea. ¿En quién es Anticlea? Odiseo se había ido 20 años y, como les dije, después de los 10 años de la guerra de Troya y los reyes volvieron a sus hogares, todo el mundo esperaba a Odiseo en Ítaca, que en cualquier momento iba a llegar, pero pasaban los años y no sucedía, y todo el mundo decía que Odiseo estaba muerto, que Odiseo nunca más iba a volver, y una de las personas que no soportó el dolor de no saber si su hijo estaba vivo o muerto fue su madre. Y ella es Anticlea. La vio en la tierra de los muertos cuando fue a pedir información de cómo llegar a su hogar con el alma de Tiresias, el adivino. ¿Quién reconoce a Odiseo al lavarle los pies? ¿Se acuerdan? El segundo personaje que reconoce a Odiseo por una cicatriz que tenía en la pantorrilla fue su nana, Euriclea. ¿Cómo Penélope acepta que el guerrero era Odiseo? Lo que pasa es que Odiseo estuvo 7 años en la isla de Calipso y estuvo aproximadamente 1 año en la isla de Circe, la hechicera. En estos dos lugares
el tiempo no pasaba. Y es por eso que el rostro de Odiseo todavía se veía joven, a comparación del de Yocasta, perdón, a comparación del de Penélope. Y bueno, a ella le pareció raro que su esposo no haya envejecido como ella, entonces no podía creer que ese era su esposo, que se veía casi como lo imaginaba después del tiempo que se habían despedido. Y es por eso que él decidió empezar a describirle su lecho, ¿no es cierto? El lecho nupcial, él le había regalado el lecho nupcial cuando se casaron.